pues va a explicar las ventajas y las funcionalidades de una herramienta para la gestión de la investigación. Bueno, para la gestión de la bibliografía, el uso y los recursos para la investigación, que es Mendeley. Muchos conoceréis Mendeley porque es una aplicación gratuita para usuarios únicos, pero ella nos va a hablar de Mendeley Institucional, que es una aplicación algo más potente y con mayores funcionalidades. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Primero de todo, me gustaría agradecer a la Universidad Carlos III y a la Politécnica de Madrid que nos hayáis invitado a estas jornadas. Ya hemos venido varios años con diferentes productos y esta vez hemos pensado que lo mejor que podíamos hacer era venir a presentaros Mendeley Institutional Edition. Como ha dicho bien Teresa, seguramente algunos de vosotros ya conoceréis Mendeley, incluso seréis usuarios, pero hoy me gustaría explicar un poco más cómo puede ayudar Mendeley a posicionar la biblioteca y a la institución en este entorno cambiante que vivimos hoy en día. Primero de todo, me gustaría pensar un poco en los usuarios finales y en unos usuarios particulares de la biblioteca que son los investigadores, que muchas veces son los más exigentes, los más específicos, profesores, estudiantes de doctorado, gente que está haciendo una tesis o que está trabajando en una línea de investigación determinada. Esos usuarios suelen conocer la biblioteca y la suelen utilizar. Lo que pasa es que hoy en día tenemos que pensar también de qué manera ellos gestionan su proceso de investigación y cómo trabajan. Hoy asumiría ya que casi nadie hoy en día prefiere el papel a lo electrónico. Puede haber algún caso, pero ahora mismo casi todo el mundo y sobre todo los investigadores de ciencias ya no utilizan revistas en papel y casi prefieren descargar los artículos en sus ordenadores. Esto genera otro segundo pequeño problema y que se escapa un poco de la biblioteca, que son las gigantescas bibliotecas personales que pueden aparecer en una carpeta de un disco duro de un ordenador. 500 artículos, todos organizados. Luego, otra cosa con la que tienen que lidiar estos investigadores es el tema de la referencia. Hablaremos luego de las métricas basadas en citas, brevemente, pero lo que es evidente es que ellos tienen que citar y ellos tienen que saber cómo hacer una referencia. He visto antes en la presentación anterior que habéis traducido un tutorial precisamente explicándole a la gente cómo hacer eso correctamente. Si tienes una pequeña herramienta que te ayude a hacerlo, pues mucho mejor, y no tienes que preocuparte de crear tú mismo el estilo. Y luego tenemos el tema de la colaboración. La ciencia es mejor si es colaborativa. Hoy en día todos utilizamos redes sociales. ¿Qué pasa si lo que hacemos es aplicar todos estos elementos de las redes sociales, los hashtags, por ejemplo, que ya estamos utilizando todos, cuando tuiteamos las fotos, un muro, como el que tenemos en Facebook, donde vemos lo que pasa con mis conocidos, las sugerencias que te puede hacer una página de compra online, como por ejemplo Amazon? Podemos coger todos estos elementos y colocarlos solamente en un entorno apropiado para el investigador. Bueno, pues eso es lo que me gustaría explicaros hoy. Si analizamos el proceso que se realiza cuando hacemos investigación, aparece este círculo, que no me lo he inventado yo, es de Nicholas Rowlands, que es un investigador inglés que ha venido algunas veces a eventos de Review y a talleres, que define un poco un círculo que se cierra y vuelve a empezar, y que empieza identificando oportunidades de investigación y que termina gestionando este mismo proceso y que implica un montón de pasos como asegurarte el apoyo, encontrar colaboradores, encontrar literatura que te vaya bien, analizar datos, diseminar todo lo que tú has encontrado, publicar buenos artículos, que todo el mundo sepa lo que tú has hecho y al mismo tiempo vuelves a empezar. Claro, aquí este es el trabajo diario del investigador. El papel de la biblioteca sería precisamente estar aquí en el centro y apoyarles. ¿Lo hacemos? Sí. De hecho, las bibliotecas, una de las funciones principales que tienen es apoyar al investigador. Yo ya he visto líneas que precisamente se refieren a esto. Lo ideal sería no sacar al investigador de su campo de trabajo, sino utilizando el proceso y una herramienta que cubre el proceso para el investigador, hacer que la biblioteca participe activamente, se coloque en el centro y el investigador perciba que está recibiendo apoyo, pero dentro de su ecosistema, dentro de su trabajo diario. Y esa es un poco la propuesta que tenemos nosotros hoy aquí para vosotros. ¿Qué tenemos? Bueno, pues un gestor de citas. Démosle al investigador un gestor de citas que le permita ayudarle a elaborar estas referencias y a crear bibliografías fácilmente. Que también sea una red social,
que le permita conocer investigadores que trabajen en su mismo campo o en campos paralelos que son referentes para lo que ellos están haciendo en el día a día y que pueda ver qué se cuece en el ámbito que le interesa. ¿Qué más? Acceso a contenido. Llevarle la biblioteca a su campo de trabajo. Una cosa que sea fácil, que cuando vean un artículo dentro de Mendeley puedan ir directamente a la web de la biblioteca. O permitirles descubrir contenido de acceso abierto que esté libre para todos y que sea relevante con lo que ellos están trabajando. Y a la vez que la biblioteca y la institución en la que están estos investigadores enmarcados puedan sacar algo de eso. ¿El qué? Análisis, información, retorno de la inversión, productividad en la investigación. Conceptos nuevos que últimamente están apareciendo también. Y otro concepto que voy a dejar caer ahora y que luego entraré un poco más, que es Altmetrics. ¿Qué es lo que ofrece Mendeley? Bueno, pues Mendeley ofrece, como ha comentado Teresa, es una herramienta que es gratuita y que algunos ya estaréis utilizando. A nivel simple, Mendeley ahora mismo ofrece una red social con la que tú puedes contactar con colegas que estén en tu campo y puedes también encontrar contenido que se adapte a lo que tú te interesa. Es un gestor de citas, puedes descubrir contenido y tienes un perfil personal que sirve para que tú te des visibilidad en esta comunidad de Mendeley. Esto funciona muy bien para el trabajo individual, pero a lo mejor, teniendo en cuenta que ya tenemos gente que lo utiliza, nos interesa que la biblioteca y la institución a la que pertenezca puedan entrar en este ecosistema, en este mundo de Mendeley. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la edición institucional, que es nuestra propuesta. Nosotros proponemos crear un grupo institucional que englobe a todos los usuarios de la misma institución y proporcionarles ventajas. ¿Qué ventajas? Pues la primera es una cuenta premium. Mendeley es un software gratuito, pero como software gratuito tiene unas ciertas limitaciones. Tienes el espacio limitado, solamente puedes crear un grupo, solamente puedes tener 3 usuarios en un grupo, por tanto tu trabajo colaborativo queda un poco limitado. Si tu institución adquiere Mendeley Institutional Edition, la edición institucional, entonces tus investigadores de golpe verán que pueden crear tantos grupos como quieran, por ejemplo con 25 usuarios en cada grupo, y podrán utilizarlo activamente en su política de la institución. Un grupo de estudiantes de doctorado podrán crear tantos grupos como quieran para crear artículos, para bibliografías, para lo que quieran. Además, podrán acceder al contenido de la biblioteca. El administrador del grupo podrá activar el resolvedor de enlaces de la universidad para que inmediatamente todos los miembros del grupo lo puedan ver. Y por tanto, estos usuarios, cuando vean un artículo o una referencia que les interesa dentro de Mendeley, podrán, con un simple botón, activar el resolvedor de enlaces y ver dónde lo tienen suscrito en su biblioteca. Porque obviamente Mendeley se toma el tema del copyright muy en serio y el contenido que está protegido por copyright y que forma parte pues, de Springer o de Wiley o de quien sea, solamente podrás ver la referencia. Pero es que tu biblioteca lo habrá adquirido porque vosotros tenéis colecciones de estos editores. Lo interesante es hacer la conexión y que la conexión se haga a través de la biblioteca para posicionarla en el centro, como comentaba antes. Y a la vez, lo que nos interesa es que de todo este trabajo la biblioteca reciba alguna cosa, que son, por ejemplo, análisis, como veremos ahora y os enseñaré en esas capturas de pantalla. Os voy a enseñar unas cuantas capturas de Mendeley Institutional Edition, pero si alguien tiene más interés, pues contactad con nosotros y podemos organizar una visita o un webinar cuando haga falta. Esto sería la parte central de Mendeley, la versión gratuita, que es Mendeley Desktop. Esta es una aplicación de escritorio que yo me descargo, tengo aquí todos mis artículos, yo puedo abrirlos, puedo anotarlos, puedo subrayarlos, puedo compartirlos y enviarlos a mis colegas, puedo montarlos por carpetas, puedo hacer que la carpeta que yo tengo en mi ordenador se organice como yo diga, organízame todos los artículos por nombre de revista y por año de publicación. Y ya no me tengo que preocupar con tener 500 PDFs en mi ordenador titulados 2008 o 545 y no sabré yo lo que es. Gracias a Mendeley sí que lo sabré. Podré, aquí arriba, como veis, hay una pequeña caja de búsqueda, yo puedo buscar cualquier palabra de lo que yo tengo en mi biblioteca y lo encontraré. Y además puedo cargar los artículos que yo he publicado e irán directamente a mi perfil y todo el mundo lo podrá ver. Y yo también tengo control porque si tengo, por ejemplo, un artículo que está medio a hacer, lo puedo guardar en Mendeley e indicar que no quiero compartirlo porque no está acabado. Esto lo puede hacer cualquiera, de hecho os invito a probarlo. Pero es que si tú además resulta que ya tienes contactos en Mendeley, podrás irlos encontrando a través de la web. Y además,
Dentro del grupo institucional tendrás una página que es solamente para tu institución y que será una pequeña presentación a la comunidad de Mendeley. Estoy hablando todo el rato de la comunidad de Mendeley porque es un dato muy relevante. Hace un año, cuando empezamos a trabajar con ellos, había 1,5 millones de usuarios. Ahora mismo hay 2,3, casi 2,4. Y puede ser que pronto lleguen incluso a los 2,5 millones, incluso más. Cuanto más usuarios, más crece, más relevancia tiene todo lo que hagamos en esta comunidad. Si tenemos una institución, nos interesa que esté proyectada al exterior, nos interesa que esté bien internacionalizada, nos interesa que se conozca lo que se está haciendo. Con el grupo institucional tendremos una página que todo el mundo podrá ver y además los miembros del grupo tendrán ventajas y nosotros recibiremos información. ¿Qué tipo de información? Pues, por ejemplo, este tipo de analíticas que sirven para conocer un poco qué es lo que están trabajando nuestros miembros del grupo. Podemos seleccionar diferentes tipos de métricas y ahora mismo os enseñaré las 3 más relevantes. Por ejemplo, la primera, lectores en Mendeley. Es decir, cada vez que uno de vuestros usuarios añade un artículo a su biblioteca personal, eso contabiliza dentro del grupo institucional. Yo sabré visualizar de forma inmediata los artículos que los miembros de mi grupo añaden a sus bibliotecas personales. Y además podré hacer un gráfico dinámico y además sabré cuáles son las publicaciones preferidas de los miembros de Mendeley. Y sabré que en Plus One tengo 25 lectores y en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society tendré 19. Y además, yo puedo indicarle a la herramienta cuáles son las suscripciones que yo tengo a texto completo. Por tanto, yo sabré que Plus One está a texto completo, obviamente porque es Open Access, pero esta segunda revista yo no la tengo suscrita y tengo 19 lectores. Quizá me interesaría saber qué es lo que ha pasado. Y yo además podré ver qué mes, puedo ver una evolución de cómo se han ido cargando estas revistas, como veis aquí, y yo puedo ver que aquí hay un pico de alguien que está descargando o añadiendo un montón de artículos de esta publicación. Pues yo puedo preguntar si es que alguien lo ha citado en una clase o es que se está utilizando mucho. Esto sirve y es muy útil a la hora de complementar las gestiones de colecciones. Tenemos unas métricas tradicionales que son las counter, no hay ninguna intención en eliminarlas porque son muy útiles, pero estos son análisis que le aportan un poco más de calidad. Y comparando las dos cosas podemos gestionar mejor nuestras colecciones. Pero es que además yo incluso puedo ver los artículos más leídos por los miembros de mi grupo y averiguar por qué e intentar ver si esto se corresponde con lo que yo tengo en mi colección. Pero es que si luego puedo hacer otra métrica que es diferente, pero que está relacionada. Al revés, en lugar de ver qué es lo que están leyendo, yo lo que puedo ver es en qué revistas están publicando los miembros de mi institución. Y entonces aquí, por ejemplo, veremos lo mismo. Tendré un título, podré seleccionar el título que yo quiero y tendré un gráfico comparativo de las publicaciones en las que los miembros de mi grupo están publicando. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando yo arrastro un artículo a mi perfil de Mendeley e indico que yo soy el autor, esta métrica irá a parar a este tipo de gráfico. ¿Qué más? Pues una última métrica relacionada con lo que están haciendo mis investigadores, pero en lugar de proyectarlo hacia la institución, lo proyectamos hasta afuera. Y estamos intentando ver cuántas publicaciones escritas por mis miembros están siendo leídas en la comunidad de Mendeley. De los casi 2,5 millones de usuarios que tenemos en Mendeley, ¿cuántos están leyendo publicaciones hechas por mi institución? Podemos ver los artículos de los miembros que son más populares en la comunidad de Mendeley. Seguramente este primero, uno de los autores, está en mi universidad y yo veo que está muy leído. Podré ver también rankings de los investigadores que tienen más publicaciones basadas en las métricas anteriores y los investigadores que tienen más lectores de Mendeley, y no siempre se corresponde. Y aquí es ahora donde me gustaría, ya un poco para rematar el tema, hablar del tema de las métricas. Estas métricas que os estoy enseñando ahora son relevantes, tienen que ver con las métricas tradicionales que, como sabéis, están basadas en citaciones, Scopus, Web of Knowledge, SciULAC, todo este tipo de investigaciones. Pues seguramente, porque nosotros hemos estado viendo últimamente que hay un movimiento que se llama Altmetrics, que lo que intenta decir es: están muy bien las métricas basadas en citas, pero todos sabemos que es un estándar y que tiene sus limitaciones. Pues, por ejemplo, que no todos los campos del conocimiento están bien representados. Las humanidades y las ciencias sociales normalmente no suelen aparecer bien en este tipo de indicadores. Otro problema, los idiomas, publicaciones en español tampoco aparecen bien siempre en estos rankings. Como os comentaba antes en el caso de Counter, no se trata de hacerlo desaparecer, pero se trata de complementarlo con otro tipo de indicadores.
¿Cuáles? Pues indicadores basados en web social, indicadores basados en cosas como comparticiones, indicadores basados en lectores en Mendeley. De hecho, ahora mismo y cada vez más, cuántos lectores tenga en Mendeley es un elemento relevante. Y nosotros eso lo hemos incorporado en la edición institucional y os lo proporcionamos solamente para vosotros. ¿Por qué es tan relevante? Pues primeramente porque la información de Mendeley se presenta en tiempo real. Claro, me diréis, sí, muy bien, pero es que resulta que las mediciones basadas en citas no pueden ser en tiempo real. Las mediciones basadas en citas tardan 1 año o 18 meses en aparecer. Ahora mismo estamos viendo rankings del 2011. ¿Por qué? Pues porque tiene que pasar todo 1 año para recoger el Journal of Citation Reports y hacer los cálculos adecuados. En este sentido, nosotros podemos daros una métrica que puede aproximarse a lo que luego aparecerá y que además está más pronto y en tiempo real. ¿Cuánto tardan las métricas en aparecer en Mendeley? 1 semana, que es lo que tarda en irse renovando las gráficas que os he enseñado antes. Además, se incluyen materias que no están bien representadas. Un ejemplo, hace 2 meses aproximadamente fuimos a Granada a una convención de bibliometría muy interesante y se presentó un estudio que decía que en materias como la arqueología resulta que es más relevante cuántos lectores tienes en Mendeley que no cuántas citas tienes. ¿Por qué? Pues bromeando con la persona que había hecho el estudio decíamos, no, es que los arqueólogos son los más científicos de los de letras y no quedan bien en las métricas basadas en citas, pero en Mendeley sí, porque ellos sí que citan y sí que tienen artículos que puedan aparecer y se utiliza Mendeley en esa comunidad. Por tanto, es interesante ver que ahora mismo lo que estamos haciendo es diversificar la medición. No estamos intentando hacer desaparecer un tipo de métrica, estamos intentando ser más justos. Este tipo de retorno de la inversión y de medidas de la productividad cada vez son más importantes. Y estabais hablando de dar nuevos roles a las bibliotecas, de intentar ir más allá, pues con esto se puede hacer. Y de hecho, me gustaría enseñaros este gráfico, que es de un artículo que salió publicado el año pasado, también de un congreso, que indica precisamente lo que os comentaba antes, que las métricas basadas en la Web of Science y las métricas basadas en Mendeley son correlativas. Si os interesa, aquí abajo tenéis la cita y si no, contactad con nosotros y os lo podemos hacer llegar. Por tanto, lo que estamos intentando aquí es complementar las métricas tradicionales, pero sin sacar a los investigadores de su territorio natural. Lo que estamos intentando es crear una herramienta que sea innovadora, que proporcione algo para todo el mundo y que a la vez sea relevante. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Pues que las bibliotecas tengan un canal de acceso a contenido. Es decir, cogemos la biblioteca, yo activo el resolvedor de enlaces en la edición institucional y mi biblioteca está instantáneamente en la herramienta que utilizan los investigadores. Además, un análisis cualitativo y cuantitativo que ayude a las cosas más del día a día de las bibliotecas, desarrollo de colecciones, muy importante con los tiempos que corren, y también cuantitativo. ¿Qué es lo que están haciendo mis investigadores? ¿Están utilizando los recursos que yo tengo? ¿Están proyectándose internacionalmente? Y además, una oportunidad para mejorar la imagen de la biblioteca, para que todo el mundo sepa que la biblioteca está colaborando activamente y que eso beneficia a la institución y que la institución también lo sepa. Para los estudiantes, un gestor de citas completo, 1500 estilos de cita, la posibilidad de editarlos, insertar bibliografías, importar desde cualquier web de cualquier editor que conocemos, la posibilidad de construir bibliografías dentro de un documento Word. Un gestor de una biblioteca personal. Ya no me hace falta tener los documentos guardados en una carpeta sin saber lo que tengo. No, lo que voy a tener es un gestor que me permite trabajar de una manera mucho más práctica a través de un programa que me permite trabajar con los documentos PDF y compartirlos con mis colegas. Y además, una plataforma para la colaboración y la promoción. Y ya a un nivel un poco más estratégico, tenemos una interfaz que, sin hacerle hacer nada especial, nada diferente de lo que hacen a los investigadores, porque no les queremos sacar de su trabajo diario, pero gracias a eso podemos analizar la producción científica de la institución. Podemos ver cuál es la difusión de nuestras publicaciones en una comunidad que está creciendo y que cada vez es más relevante. Y además podemos presentar un perfil de una institución que trabaja y que le interesa esta herramienta innovadora y que nos puede ayudar de cara a los proyectos de investigación globales. Por tanto, intentamos darle un beneficio a todos que en el fondo repercuta en la institución en la que nos encontramos, que al final del día es lo que tenemos que hacer.
Esto es un poco lo que yo os quería contar, un poco por encima. Como os comentaba antes, si tenéis dudas, preguntas, quizá tenemos un par de minutos para hacerlas. Si no, estaremos por aquí o podéis contactarnos por correo electrónico a mis compañeros o a mí y podemos quedar un día o hacer un webinar, lo que haga falta. No sé si hay alguna pregunta. Silencio. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.